Combina la oración y la confesión de la palabra de Dios y tendrás victorias en tu vida. Orar y confesar la palabra son dos de las armas más poderosas que están en las manos de nosotros los creyentes. En Efesios 6:17 dice que oremos con toda oración y súplica. La oración es una de las maneras en que nosotros desatamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por eso la oración y la confesión de la palabra deben de estar combinadas en nuestra vida. En primer lugar, nosotros debemos orar con entendimiento, pues el entendimiento de la voluntad de Dios nos ayudará a orar correctamente. La palabra de Dios es su voluntad y debemos entenderla para no ser insensatos, sino entendidos. Porque dice la Escritura en Efesios 5:17, por lo tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. Eso dice la Escritura. También dice que nuestras palabras, cuando nosotros hablamos, decimos, las palabras, esas son espíritu y son vida. La palabra de Dios es desatada a través de nuestra boca. Esa palabra hará que su poder se manifieste en nuestras vidas, que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Las palabras son útiles para transmitir nuestros pensamientos y las palabras de Dios pues son los pensamientos de Dios. La mente de Dios se manifiesta cuando nosotros oramos y confesamos su palabra. Jesús nos enseñó que nuestra fe se manifiesta mediante nuestras palabras, mismas que están llenas de fe, para poder mover montañas. Cuando nosotros oramos y confesamos la palabra, las montañas se mueven. No hay nada imposible para el que cree. Dice la Escritura, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Nuestra fe es la clave para ver milagros, maravillas y prodigios y para observar grandes logros de una manera constante. Recibiremos lo que sea que pidamos en oración si nosotros creemos. Solamente lo único que tenemos que hacer es creer. La Escritura dice en Romanos 18, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. La boca y el corazón tienen un vínculo, pues nosotros hablamos de la abundancia de nuestro corazón y la palabra de Dios en nuestro corazón saldrá por la boca. Si hay abundancia de palabra en tu corazón, eso es lo que tú vas a hablar, es lo que vamos a hablar. De la abundancia del corazón habla la boca, por eso dice esto la Escritura. La fe que hay en el corazón se manifestará a través de la boca. Si tú eres positivo, si tú crees, ¿verdad? Si tienes fe, entonces vas a hablar cosas positivas, vas a hablar cosas de fe. Pero si tú eres negativo, pues vas a hablar cosas negativas. Eso que tengas en tu corazón, pues eso es lo que va a salir por tu boca. Los oídos del Señor están atentos a la oración del justo. Entonces quiere decir que nuestro Dios escucha nuestras oraciones. La oración y la confesión de la palabra son llaves del reino que Dios nos ha entregado, con lo cual nosotros tenemos autoridad para atar y para desatar. Eso es bien maravilloso, hermanos, para nosotros, para nuestra vida, ¿verdad? Que nosotros tenemos esas armas poderosas, ¿verdad? Que nosotros debemos usarlas, ¿verdad? En contra del enemigo. Atar significa restringir, detener, obstaculizar, apresar, contener, parar, poner un alto. Y desatar significa desamarrar, desencadenar, rescatar, soltar, perdonar o liberar. Las llaves representan la autoridad para cerrar o abrir, para atar o para desatar.
La oración y la confesión son dos maneras en las que utilizamos esta autoridad para atar las obras de las tinieblas, entre las cuales están el malestar, la enfermedad, el dolor, la hechicería, la pobreza, la muerte, la destrucción, la confusión, la derrota o el desánimo. Atar y desatar nos ayudará para poder soltarnos de muchas situaciones mediante el uso de esa autoridad. Jesús vino a destruir las obras del diablo. Eso es lo que nosotros debemos de recordar, ¿verdad? Él vino para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Tenemos que entender, mis amados hermanos, que nosotros estamos sentados espiritualmente con Cristo en los lugares celestiales y estamos muy por encima de todo principado y toda potestad. Tenemos la autoridad para hollar serpientes y escorpiones y Jesús nos prometió que nada nos haría daño. Así que tenemos que apropiarnos de esa palabra. Muchos creyentes sufren innecesariamente porque no logran ejercer esa autoridad. Si tú aborreces las obras de las tinieblas, si quieres ver cambios en tu vida, si quieres ver cambios en tu familia, cambios en tu iglesia, cambios en tu nación, tú tienes la autoridad, ya que Dios te la ha entregado, Él te ha dado las llaves para tener esa autoridad. La palabra de Dios es como un martillo que rompe la piedra en pedazos. Necesitamos, hermanos, hacer oraciones poderosas para destruir fortalezas. Recordemos que la Escritura dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Satanás ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Los principados y las potestades han sido despojados y nosotros podemos hacer valer esa victoria mediante nuestras oraciones y mediante confesar la palabra.